pantalla. Sí, profe. Sí, profe. Sí, maestro. Bien, Sí, maestro. Entonces, vamos a dar inicio a nuestra sesión. El día de hoy hablaremos acerca de las emociones. Vamos a revisar qué son las emociones, cuáles son las funciones de las emociones. Hablaremos acerca de las funciones básicas y hablaremos también acerca del proceso emocional. Así es que vamos a dar inicio. Al finalizar la sesión, les explicaré cuáles son las diferentes actividades que van a tener que realizar como parte de la evaluación parcial. Las actividades son realmente muy sencillas, no van a requerir de mucho tiempo para su realización. En un momento les voy a explicar y les pido de favor que si en algún momento existe alguna duda respecto a los contenidos que vamos a tratar, por favor lo hagan saber para poder aclarar cualquier duda de forma oportuna. Así es que vamos a comenzar. El día de hoy hablaremos acerca de las emociones, pero antes de comenzar a hablar de las emociones, vamos a revisar qué son las emociones. En este momento voy a compartir con ustedes a través del chat un enlace para que ustedes puedan compartir un breve concepto personal sobre qué son las emociones. Así es que vamos a compartir el enlace. Ustedes conocen la dinámica, tienen que hacer clic en el enlace. Una vez que hayan hecho clic en el enlace, deben de generar una respuesta. Pero antes de generar su respuesta, deben de anotar su nombre, 2 puntos y la respuesta. Recuerden que disponen de 250 palabras para poder compartir su respuesta. Y en caso de que consideren necesario, pueden compartir más de una respuesta, siempre siguiendo la misma estructura: nombre, 2 puntos y nuestra respuesta. Así es que voy a compartir el enlace. Y ustedes compartirán su respuesta. Bien, el enlace lo comparto ya en este momento. Les comento que estas participaciones que ustedes van a hacer a través de este enlace van a contar como porcentaje de participaciones. Acabo de compartir el enlace a través de la sección de chat. Por favor, ingresen al enlace y compartan una breve respuesta respecto a lo que ustedes creen o consideran que son las emociones. En cuanto ustedes comiencen a generar sus respuestas, me aparecerán en pantalla. Por favor, confirmen cuando hayan terminado de compartir sus respuestas. Al enlace, si existe algún problema con el enlace, por favor háganlo saber. ¿Ya pudieron ingresar al enlace? Sí, profe, ya. Bien, perfecto. Ya, maestro, ya ingresé. Vamos a compartir nuestra respuesta personal respecto a qué son las emociones.
Son en este momento a las 2:16. Vamos a tomarnos 4 minutos para poder realizar esta actividad y nuestra respuesta personal. ¿Qué son las emociones? En este momento alguien compartió su respuesta y dice que las emociones son todos los sentimientos que tenemos los seres humanos desde nacer. Son muchas emociones, tanto positivas o negativas. Sin embargo, la persona que compartió su respuesta no especificó su nombre. Les comento, antes de generar la respuesta es importante respetar la siguiente estructura. Anoto mi nombre y Maestro, después genero mi respuesta. ¿Sí? que usted leyó es niño, perdón, se me olvidó mi nombre. Ah, Soy bien, Andreli Manzano. bien, bien, perfecto, muchas gracias. En este caso, Mitsu ha generado su respuesta de manera correcta, anotando primero su nombre y después lo que ella cree o considera que son las emociones. Veamos, han compartido su respuesta también Dafne. Las emociones son los sentimientos que tenemos todos como tristeza, enojo y felicidad. Israel hace referencia a que las emociones son sentimientos que generamos al sentirnos de diferentes formas dependiendo de cómo nos encontremos en ese momento. Alicia dice que las emociones son las actitudes o formas de reaccionar ante cualquier tipo de situación que se nos presenta en la vida. En este caso, Mitsu dice que las emociones son reacciones que experimentamos todos los seres humanos. Cuando ya todos hayan terminado, por favor háganlo saber para poder continuar con nuestra sesión. En este caso, Laura dice que las emociones son reacciones como alegría, tristeza o miedo. Adreli dice que las emociones son todos los sentimientos que tenemos los seres humanos. Desde que nacemos hay emociones positivas como negativas. Alexandra dice que las emociones son los estados de ánimo que al paso de algún acontecimiento van cambiando de forma que nos permita expresar cómo nos sentimos. Supongo que ya todos han concluido con la actividad. ¿Alguien falta? Maestro, disculpe, sí le llegó el mío, es que no sé si se envió bien, si lo envié. Soy Surisaday Jiménez. Surisaday. Bien, deja checo. Permíteme. Voy a checar todas las respuestas para saber si ya todos ustedes han contestado. ¿Alguien falta? Yo falto, profesor, soy Natalia. Bien, perfecto. Vamos a esperar un momento más. Yo ya contesté, profe, pero no sé si ya le llegó. Bien, perfecto. En un momento les confirmo. Vamos a ver. Natalia ha contestado, las emociones son sensaciones que emite nuestro cuerpo según el estado de ánimo de nuestra mente.
Las emociones dependen de la etapa que estamos pasando. Ana Isidra Ramírez hace referencia a que las emociones son estados de ánimo que dependen de nuestras vivencias que estamos viviendo. Shedali hace referencia a que las emociones son todos los sentimientos desde que nacemos que presentamos para adaptarnos hacia las personas y el individuo. Melissa Santiago hace referencia a que las emociones son reacciones que llegamos a sentir, como son tristeza, alegría, enojo, miedo, dependiendo en qué situación nos encontremos. Surisaday hace referencia a que las emociones son reacciones que todos experimentamos. Reaccionamos luchando, huyendo, manteniendo la situación desierta o paralizándonos. Cada uno tenemos distintas reacciones en distintos casos. Bien, perfecto. Entonces, ya todos hemos compartido nuestras ideas respecto a qué son las emociones. Así es que vamos a... Maestro, yo ya la compartí, no sé si la llegó, soy Brenda. Brenda, permíteme, déjame checo. Alexandra, Alicia, Adreli, Brenda González, sí, las emociones para mí son las reacciones o sentimientos que experimentamos a lo largo de la vida en distintas situaciones, por ejemplo, la alegría, el miedo, el enojo, etc. Bien, perfecto. Habiendo compartido todos nuestras ideas respecto a qué son las emociones, vamos a continuar. Ahora revisaremos de forma detallada, de forma específica, qué son las emociones. Realmente poder proporcionar un concepto o una definición de emociones sobre qué son las emociones es algo realmente complejo. Complejo en el sentido en el que existen diferentes autores que proponen distintos conceptos sobre emociones. Y elegir uno o formular un concepto que explique de una manera totalitaria y totalmente convincente qué son las emociones puede llegar a resultar ser algo complejo. Sin embargo, vamos a revisar un concepto de emociones. Se dice que las emociones son experiencias multidimensionales. ¿Por qué se dice que las emociones son experiencias multidimensionales? Son experiencias que nosotros tenemos a lo largo de nuestra vida y que tienen un impacto o una repercusión en tres dimensiones: la dimensión cognitivo-subjetivo, la dimensión conductual-expresivo y por último la dimensión fisiológico-adaptativo. Vamos a ver en qué consisten estas tres dimensiones que integran las emociones. La primera dimensión, cognitivo-subjetivo, hace referencia a que las emociones involucran siempre un pensamiento, una idea o una creencia. Es decir, antes de que tú te sientas triste, antes de que tú puedas experimentar una emoción como la tristeza, la alegría o el enojo o la ira, antes de que eso ocurra, primero tiene que existir un pensamiento, tiene que existir una idea, una creencia. Esa idea o esa creencia va a desencadenar un comportamiento. Ese comportamiento se va a ver manifestado en una expresión facial o en la expresión de algún otro tipo de comportamiento. Ahora, esa idea que desencadena
un comportamiento nos permite adaptarnos al ambiente, al contexto o a la situación en la que nos encontramos. Por esta razón se dice que las emociones son experiencias multidimensionales que tienen un impacto en la dimensión cognitivo-subjetivo, conductual expresivo y fisiológico adaptativo. Vamos a poner un ejemplo de cómo las emociones tienen un impacto en estas tres dimensiones. Vamos a ver. La ira es una emoción, pero antes de que tú te sientas iracundo, antes de que tú te molestes, antes de que algo te moleste o te haga enojar, debe de existir una idea, debe de existir un pensamiento, debe de existir una creencia, es decir, debe de existir un impacto en la dimensión cognitivo-subjetivo. Vamos a poner un ejemplo. Imaginemos que una persona en este momento se encuentra conviviendo o interactuando con otras personas en una fiesta. Pero esa persona ha pedido un platillo, ha pedido su propia comida y le han servido su comida. Antes de que esa persona se pueda molestar, tiene que haber una idea, una creencia o un pensamiento que desencadene la emoción. Por ejemplo, imaginemos que este sujeto que está conviviendo con otras personas en una fiesta, está comiendo su comida tranquilamente cuando de repente una persona mete la mano a su plato para tomar una porción de sus alimentos. Imaginemos que esa acción, el hecho de que alguien meta la mano al plato para tomar una porción de nuestros alimentos, esa acción genera un pensamiento, genera una idea, genera una creencia. Y este sujeto puede pensar, ¿con qué derecho este sujeto mete la mano a mi comida? ¿Por qué este sujeto se toma ese atrevimiento de meter la mano a mi comida? O ese sujeto que ha metido la mano a mi comida ha contaminado mi comida. ¿O por qué tengo que compartir yo mis alimentos con esa persona? ¿O por qué ha violado mi confianza y ha tomado una porción de mi alimento? O esa persona puede pensar, lo que esa persona tomó de mi platillo es lo que más me gusta. Y esa acción de meter la mano en los alimentos de alguien desencadena un pensamiento, desencadena una idea, desencadena una creencia. Esa creencia o ese pensamiento de por qué hizo eso, por qué se tomó el atrevimiento de tomar mi porción de comida, o por qué metió la mano en mis alimentos, esa idea, esa creencia desencadena una reacción conductual. ¿Cuál es la primera reacción conductual que desencadena esa idea o esa creencia en el sujeto? Primero, va a cambiar su rostro. Es decir, si estaba sonriente, inmediatamente después de haber tenido ese pensamiento o esa idea, el rostro del sujeto cambia. La sonrisa de su cara se borra y comienza a fruncir el ceño. Probablemente esa idea o esa creencia, aparte de la expresión facial, tenga como resultado también otro tipo de conductas, como el dar un manotazo al que realiza esa acción de tomar nuestra comida, o como reclamarle, o como gritar, o como hacer algún tipo de sonido con la boca, etcétera, etcétera, etcétera. Además, ese pensamiento y esa reacción conductual que nosotros tenemos en ese momento
nos permite a nosotros adaptarnos al medio, nos permite a nosotros adaptarnos al contexto, nos permite adaptarnos a la situación. Vamos a poner otro ejemplo. Imaginemos a un sujeto que va caminando por la calle y de repente observa algo. Ese algo que él observa desencadena en él una idea, desencadena en él un pensamiento, desencadena en él una creencia. Imaginemos que el sujeto va caminando por la calle y de repente observa a unos tipos con muy mala apariencia, observa a unos tipos en actitud sospechosa. Al observar a esos tipos en actitud sospechosa, el sujeto genera un pensamiento, una idea, una creencia. El sujeto que va caminando por la calle puede decir: esas personas son sospechosas, esas personas me quieren asaltar, o esas personas me quieren golpear, o esas personas me pueden hacer daño. Comienza a experimentar o a tener un pensamiento. Ese pensamiento, que probablemente se encuentra asociado con el miedo, desencadena inmediatamente una respuesta conductual. Es decir, probablemente la expresión facial de este sujeto esté relacionada con fruncir el ceño, probablemente este sujeto comience a sudorar, probablemente este sujeto comience a caminar más rápido, o probablemente este sujeto decida detenerse y dar la vuelta para regresarse. Ese pensamiento, esa idea, esa creencia, como se pudieron haber dado cuenta, generó una conducta. Y esa conducta le permite a este individuo que va caminando por la calle adaptarse al medio, al contexto, porque se regresó para protegerse, se adapta al medio, está evitando que lo asalten, está evitando que lo golpeen, está evitando que le pueda pasar algún tipo de situación desagradable. Por esta razón se dice que las emociones son experiencias multidimensionales que tienen un impacto en una dimensión cognitiva, subjetiva, expresiva y fisiológica adaptativa. Vamos a poner otro ejemplo. La tristeza es una emoción, pero antes de que tú puedas experimentar la tristeza, tiene que existir primero un pensamiento, una idea, una creencia que desencadene la respuesta conductual y que desencadene la respuesta adaptativa. Imaginemos a un sujeto que se encuentra muy alegre en su casa, escuchando música, descansando. Sin embargo, imaginemos que en su casa ocurre un evento o un suceso que este sujeto interpreta como negativo, desagradable. Imaginemos que este sujeto, no sé, recibe una noticia y le informan que algún familiar sufrió algún accidente o que algún familiar perdió la vida, por ejemplo. Este hecho, ese suceso o esa noticia va a desencadenar en el individuo un pensamiento, una idea, una creencia. Y ese individuo puede pensar, ¿por qué le pasó esto a esta persona si es mi mejor amigo, si yo la aprecio?
si está joven, si el día de ayer estaba como si nada, y si ese pensamiento. Profe, bueno. Sí, adelante. Escucha lo que dice. No escucho muy bien. No, nosotros, bueno, yo en cambio no lo escucho bien. Se escucha muy distorsionado. Sí, Sí, ustedes me profe. escuchan distorsionado. ¿Ahora me escuchan mejor? Ya. Sí, ¿Ya me escuchan mejor? Sí, Bien. ¿En qué momento empezaron a escucharme distorsionado? otra vez. Otra vez apenas. Sí, profe. En este momento, maestro. En este momento creo que debido a un micrófono que se activó. ¿Pueden escucharme ahorita de forma clara? Sí. Ahorita escucho Sí, un sonido. ya. Ya pueden escucharme de forma clara. Les voy a pedir de favor que si en algún momento me escuchan distorsionado, por favor lo hagan saber para poder ver qué es lo que ocurre, para poder, no sé, acomodar el micrófono, para poder, no sé, hacer algunos ajustes que nos permitan escuchar con claridad. ¿En qué momento comenzaron a escucharme distorsionado? Hace como unos minutos. Pero Bien. es de repente, maestro, como que distorsiona y otra vez. Bien, perfecto. Entonces, bueno, estábamos hablando hace un momento acerca de las emociones. Dijimos hace un momento que las emociones son Profe. experiencias multidimensionales. ¿Sí? ¿Se volvió a distorsionar? Sí, profe. Permítanme, voy a cambiar de micrófono. Un momento. Voy a cambiar de micrófono y en este momento vamos a ver qué es lo que ocurre, qué es lo que pasa. Hace un momento estaba trabajando con este micrófono y no me reportaron en ningún. Probablemente la distorsión sea debido a. Probablemente al ruido. Un momento. ¿Ya pueden escucharme? Ya. Micrófono. Ya. Bien, Ya, perfecto. maestro. Les pido de favor que si llega a existir alguna distorsión, por favor lo hagan saber. Sí, profe. Entonces, vamos a retomar nuestra sesión. Esperemos que ya este micrófono no tenga ningún tipo de interferencia. Bien, estábamos diciendo hace un momento que las emociones son experiencias multidimensionales. ¿Por qué son experiencias multidimensionales? Porque tienen un impacto en 3 dimensiones: la dimensión cognitivo-subjetivo, la dimensión conductual expresivo y la dimensión fisiológico-adaptativo. Les comentaba que todas las emociones están asociadas a una idea, a una creencia, a un pensamiento. Y esas ideas, creencias o pensamientos que forman parte de la dimensión cognitivo-subjetivo desencadenan en el individuo una conducta. Y esa conducta pues tiene la función de adaptarnos al medio ambiente, de adaptarnos a la situación o al contexto. Vamos a poner algunos ejemplos sobre
estas dimensiones en las que se experimenta una emoción. Estábamos mencionando hace un momento algunos ejemplos. Por ejemplo, imaginemos que un sujeto en este momento se encuentra en su casa cómodamente descansando, viendo la televisión. Cuando de pronto recibe una noticia, imaginemos que su mejor amigo sufrió un accidente o su mejor amigo tuvo un percance. Este hecho, esta situación o esta información que él recibe va a generar en él una idea, va a generar en él un pensamiento. Y este sujeto puede pensar, ¿por qué? ¿Por qué ocurrió eso? ¿Cómo fue posible que eso ocurriera? ¿Cómo pudo pasar algo tan desagradable, tan negativo? Esos pensamientos que ese sujeto va a comenzar a experimentar en ese momento, probablemente se encuentran relacionados con la tristeza. Y en ese momento, esas ideas, esos pensamientos o esas creencias van a desencadenar en el sujeto una conducta. Van a desencadenar en el sujeto una conducta. Probablemente la sonrisa de su rostro se borre. Probablemente en ese momento comience a llorar. Probablemente en ese momento comience a sentir que le falta el aire. Probablemente en ese momento su voz se entrecorte. Probablemente en ese momento sufra un desmayo. Pero esas conductas que él va a experimentar en ese momento, que están asociadas a esa idea o a ese pensamiento negativo o desagradable, tienen una función: adaptarnos al medio, adaptarnos al contexto o a la situación. De esta manera, cuando alguien pasa por una situación adversa o desagradable, es común que otras personas sientan tristeza o pena por él. De esta manera, este sujeto se está adaptando a la situación. No puede estar feliz o no puede estar alegre por lo que le pasó a su amigo. Lo que la sociedad establece como adecuado en estas situaciones es que sintamos pena, sintamos tristeza, sintamos lástima. Por esta razón, este sujeto tiene una idea, una creencia y tiene un comportamiento que se adapta a la situación, al contexto. Por esta razón empieza a llorar, empieza a sentir que le falta el aire, comienza a desmayarse, porque se adapta a lo que la sociedad establece como correcto o adecuado en estas situaciones. Vamos a poner ahora un ejemplo, otro ejemplo. Imaginemos a un sujeto que el día de hoy realiza su examen profesional, es decir, realiza su examen de titulación. Después de que a ese sujeto se le informa que ha aprobado su examen de titulación con unanimidad, esa situación desencadena en el sujeto un impacto en la dimensión cognitivo-subjetivo, es decir, desencadena en el sujeto una idea, un pensamiento, una creencia. Esa idea, ese pensamiento o esa creencia pueden ser, por ejemplo, lo logré, por fin lo hice, pude hacerlo, yo sabía que lo lograría, o mi familia se va a poner orgullosa de mí. Y esos pensamientos o esas ideas están relacionadas con la alegría, están relacionadas con la alegría. Y estas ideas que son positivas, estas creencias que son positivas, van a desencadenar una reacción en la dimensión conductual. Es decir, probablemente este sujeto muestre en el rostro una sonrisa. Probablemente incluso este sujeto, al escuchar esa noticia,
incluso probablemente ría, probablemente llore, probablemente grite, probablemente salte, probablemente, no sé, realice una conducta que demuestre su alegría. Y esa respuesta conductual que este sujeto experimenta tiene la función de adaptarnos al medio, adaptarnos al contexto, adaptarnos a la situación. Lo que la sociedad establece como correcto cuando alguien está alegre es que muestre una sonrisa, no sé, que aplauda, probablemente que salte, probablemente que grite de felicidad. Y esto es precisamente lo que el sujeto hace. Ese pensamiento o esa idea desencadena una conducta, una sonrisa en el rostro, probablemente aplaude, probablemente grita, probablemente salta, y esa respuesta conductual pues le permite al individuo adaptarse al medio, adaptarse al contexto, adaptarse a la situación. Como se pueden dar cuenta, las emociones son experiencias multidimensionales. Tienen un impacto en la dimensión cognitiva, subjetiva, tienen un impacto en la dimensión conductual, expresiva, y tienen un impacto en la dimensión fisiológico-adaptativa. Por esta razón se dice que las emociones son experiencias multidimensionales, porque tienen un impacto en múltiples dimensiones. Todas las emociones están asociadas a una idea, a un pensamiento, a una creencia. Todas las emociones provocan una respuesta conductual y todas las emociones nos permiten adaptarnos al medio, a la situación, al contexto. Sí, nos queda claro en este momento qué son las dimensiones y en qué consisten, qué son las emociones y en qué consisten cada una de estas dimensiones. ¿Tenemos alguna duda hasta este punto? Que necesite ser aclarada. Yo sí. ¿Sí? ¿Podría repetir el nombre de las dimensiones que mencionó? Es que se me fueron. ¿Repetir cuál? Las dimensiones, los nombres. Ah, bien, perfecto. Recuerden, se dice que las emociones son experiencias multidimensionales porque tienen un impacto en 3 dimensiones. La dimensión cognitivo-subjetivo, la dimensión conductual-expresivo y por último la dimensión fisiológico-adaptativo. Recuerden, la dimensión cognitivo-subjetivo está relacionada con ideas, pensamientos o creencias que desencadenan una emoción. La dimensión conductual expresivo hace referencia a las conductas asociadas a una emoción. Es decir, un pensamiento genera una emoción y esa emoción genera una serie de reacciones conductuales. Y esas reacciones conductuales nos permiten adaptarnos al medio, al contexto, a la situación. ¿Sí nos queda claro? Sí, maestro, gracias. Bien. Entonces, Profe, a ver, no. adelante. Profe, disculpe, ¿el fisiológico adaptativo qué dijo? Bien. La dimensión fisiológica adaptativa nos permite adaptarnos al medio, nos permite adaptarnos al contexto, nos permite adaptarnos a las nuevas situaciones. Vamos a poner un ejemplo, vamos a poner otro ejemplo. El miedo
es una emoción. El miedo es una emoción. Pero antes de que tú experimentes el miedo, tiene que haber un impacto en la dimensión cognitivo-subjetivo. Es decir, tiene que haber una idea, un pensamiento o una creencia que desencadene el miedo. Imaginamos que en este momento vas caminando por el zoológico, viendo a los animales y de repente observas que un león está suelto en el zoológico. Vas caminando tranquilamente por el zoológico y observas que un león está suelto. En ese momento, inmediatamente hay un impacto en tu dimensión cognitiva subjetiva. En ese momento llega a ti un pensamiento, una idea, una creencia y dices, el león me puede morder, el león me puede comer, el león me puede hacer daño, el león me puede atacar, el león puede arrebatarme la vida, el león me puede quitar una extremidad. En ese momento comienzas a tener una serie de ideas, pensamientos o creencias que desencadenan el miedo, dimensión cognitivo-subjetivo, ideas o creencias que desencadenan el miedo. El león me puede matar, el león me puede comer, el león me puede hacer daño, el león me puede atacar. Esas ideas o esas creencias van a tener un impacto en la dimensión conductual expresivo. Probablemente la sonrisa que llevabas en el rostro desaparezca. Probablemente tires lo que llevabas en las manos y comiences a correr. Es decir, estás teniendo una conducta. Estás llevando a cabo una conducta. Probablemente avientas tu refresco por el piso, probablemente te detienes y comienzas a correr en dirección contraria al león. O probablemente te buscas algún lugar para refugiarte, o probablemente realizas algún tipo de conducta al ver al león. En ese momento, esa idea, esa creencia, ha llevado a cabo en ti una modificación en la dimensión conductual expresiva. Las reacciones que tú tienes al ver al león. Esas reacciones conductuales que tú tienes al ver al león te permiten a ti adaptarte al medio. Es decir, salir corriendo te permite a ti adaptarte a la situación. Es decir, salir corriendo te protege. Salir corriendo evita que el león te muerda. Salir corriendo evita que el león te atrape. Salir corriendo evita que el león te haga algún tipo de daño. Esa situación de salir corriendo, esa respuesta conductual, de salir corriendo, huir de la situación, te permite a ti protegerte, te permite a ti adaptarte a la situación, te permite a ti, de alguna manera, responder a una situación que ocurre en tu contexto. ¿Sí nos queda claro en qué consiste esta dimensión fisiológico adaptativo? ¿Ande? Sí, profe, muchas gracias. Bien, perfecto. Si nos ha quedado claro, entonces vamos a continuar. Les pido de favor que si en algún momento existe alguna situación o alguna duda, por favor lo hagan saber. Con mucho gusto vamos a aclarar cualquier duda o cualquier situación.
Bien. Vamos a ver. Ya dijimos hace un momento que las emociones son experiencias multidimensionales. Vamos a revisar un concepto de emoción. Se dice que una emoción es una experiencia afectiva. ¿Por qué una emoción es una experiencia afectiva? Porque se encuentra relacionada con nuestros estados de ánimo. Una emoción es una experiencia afectiva porque inevitablemente genera un estado de ánimo. Por esta razón, una emoción es una experiencia afectiva en cierta medida agradable o desagradable. ¿Por qué es una experiencia afectiva en cierta medida agradable o desagradable? Porque algunas emociones son placenteras. Algunas emociones son placenteras. Por ejemplo, la alegría es una emoción agradable, es una emoción placentera. Pero la tristeza o la ira son emociones desagradables. Son emociones que no causan satisfacción. Por eso se dice que una emoción es una experiencia afectiva en cierta medida agradable o desagradable, que supone una cualidad fenomenológica característica. Es decir, que esa experiencia afectiva, agradable o desagradable, puede ser interpretada por un sujeto acorde a su forma de pensar. Es decir, que cada sujeto experimenta estas experiencias de acuerdo a su propia manera de ver el mundo. Ahora, una experiencia afectiva en cierta medida, agradable o desagradable, que supone una cualidad fenomenológica característica y que compromete tres sistemas de respuesta. ¿Cuáles son esos tres sistemas de respuesta? Pues los que habíamos mencionado hace un momento: cognitivo, subjetivo, conductual expresivo y fisiológico adaptativo. De esta manera podríamos nosotros conceptualizar qué es una emoción. Una experiencia afectiva en cierta medida agradable o desagradable. ¿Por qué es una experiencia afectiva? Porque involucra los estados de ánimo. ¿Por qué es una experiencia afectiva en cierta medida agradable o desagradable? Porque algunas emociones son placenteras y otras emociones proporcionan desagrado. Ahora, estas experiencias afectivas van a ser interpretadas por cada sujeto de una manera personal, de una manera única. Y estas experiencias, pues, se ven reflejadas en tres sistemas de respuesta, que son los que habíamos mencionado hace un momento: cognitivo, subjetivo, conductual expresivo y fisiológico adaptativo. Recordemos que el aspecto cognitivo subjetivo hace referencia a una idea, una creencia, un pensamiento que desencadena la emoción. La dimensión o el aspecto conductual expresivo hace referencia a las conductas desencadenadas por esa idea, por esa creencia o por ese pensamiento. Y el aspecto fisiológico adaptativo hace referencia a que esos comportamientos nos permiten adaptarnos al medio, nos permiten adaptarnos a cualquier situación. Así es que vamos a continuar. Vamos a revisar ahora cuáles son las funciones de las emociones. Las emociones tienen funciones. Vamos a ver cuáles son estas tres funciones que poseen las emociones. Las emociones poseen
funciones adaptativas, poseen también funciones sociales y funciones motivacionales. Vamos a ver en qué consisten cada una de estas funciones. Primero revisaremos en qué consisten las funciones adaptativas. Las funciones adaptativas de las emociones hacen referencia a que las emociones permiten preparar al organismo, es decir, permiten preparar al cuerpo del ser humano para ejecutar de forma correcta conductas exigidas por las condiciones ambientales. Es decir, las emociones nos permiten preparar nuestro cuerpo para dar respuesta a una situación presente en nuestro contexto, en nuestro medio ambiente. La emoción o la función adaptativa permite facilitar la conducta apropiada a cada situación. Vamos a poner un ejemplo. Imaginemos que vas cruzando la carretera o vas cruzando la calle y de repente un auto a toda velocidad se acerca a ti. Es obvio que ese auto, ese vehículo va a impactarte. Si ese vehículo te impacta, obviamente puedes morir, obviamente puedes resultar gravemente herido. Por esa razón, desde el momento en que tú observas que ese carro o ese vehículo viene directo hacia ti, las emociones preparan tu cuerpo para hacer frente a esa situación. Recordemos, acá se presentan las tres dimensiones. La dimensión cognitivo-subjetivo. Desde que ves que el carro viene hacia ti, dices, ese carro viene a mí, ese carro me va a atropellar, ese carro me va a lastimar. Y ese pensamiento, esa idea, desencadena una respuesta conductual. Es decir, probablemente tu cuerpo en ese momento se prepare para hacer frente a la situación. Tu cuerpo se prepara para hacer frente a esa situación en particular. Probablemente tu cuerpo comienza a segregar adrenalina que permite que los músculos de tu cuerpo se agranden para permitirte mayor fuerza, mayor agilidad. Probablemente en ese momento que el vehículo viene hacia ti, des un salto muy grande para esquivarlo, o probablemente en ese momento que el vehículo viene hacia ti, puedas dar un salto para evitar la situación, o puedas salir corriendo para salirte del camino del coche, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso, la emoción, en este caso, que es el miedo de que el vehículo te impacte, de que el vehículo te atropelle, te hace a ti adaptarte a la situación, te hace a ti adaptarte a lo que ocurre a tu alrededor. A eso hace referencia la función adaptativa. Es decir, las emociones te permiten preparar tu cuerpo para poder responder de forma eficaz a las diferentes condiciones ambientales. ¿Sí nos queda claro en qué consisten las funciones adaptativas? Sí, maestro. ¿Claro? ¿Sí nos queda claro? Sí, profe. Si queda claro, por favor háganlo saber, y si no, también háganlo saber para buscar, digamos que otras maneras de poder facilitar la comprensión.
Sí, profe, sí, sí me queda claro. Bien, perfecto. Entonces recuerden, las emociones tienen una función adaptativa, permiten preparar a nuestro cuerpo para hacer frente a las condiciones ambientales, nos permiten preparar nuestro cuerpo para responder a una situación específica. Bien, entonces vamos a poner otro ejemplo y después revisamos la segunda función. Imaginemos que el día de hoy te encuentras, en una fiesta. Te encuentras en una fiesta. En esa fiesta, debido al ambiente, debido a la situación que se vive en la fiesta, vas a experimentar diferentes emociones. Imaginemos que estás en una fiesta, está sonando la canción que te gusta, estás acompañado de la persona que te gusta y el estar en esa situación desencadena en ti una emoción. Pero primero recordemos que la dimensión cognitivo-subjetivo desencadena en ti una idea, un pensamiento. Qué bonito lugar, qué agradable, qué bonita situación. Y ese pensamiento o esa idea desencadena en ti una reacción conductual expresiva. Es decir, aparece una sonrisa en tu rostro, estás probablemente bailando, estás probablemente disfrutando de la situación. Y esa respuesta conductual que tú estás teniendo en ese momento te permite a ti adaptarte a la situación. Lo apropiado es que en una fiesta las personas estén alegres y por esta razón, durante esa fiesta te estás adaptando a la situación y estás alegre y estás contenta y estás bailando y estás cantando y estás disfrutando de lo que ocurre en la fiesta. Las emociones permiten adaptarnos a lo que ocurre a nuestro alrededor. Permiten adaptarnos a aquello que pasa en nuestro contexto. Vamos a revisar ahora las funciones adaptativas de las emociones propuestas por Plumchik. Plumchik dice: las emociones nos permiten adaptarnos al contexto o a la situación. La emoción del miedo, dice Plumchik, nos permite adaptarnos a cualquier situación para poder protegernos. Es decir, si estás en una situación de peligro, sientes miedo. ¿Y cuál es la respuesta del sujeto que tiene miedo? Se protege. Es decir, vas por el zoológico y ves a un león suelto, sientes miedo. ¿Y cuál es la respuesta adaptativa que tienes? Protegerte, salir corriendo, encerrarte en algún lugar donde estés seguro. La ira es una emoción que cuando se presenta ocasiona una respuesta adaptativa. ¿Cuál es la respuesta adaptativa de la ira desde el punto de vista de este autor? La destrucción. Cuando estás enojado, cuando estás molesto, quieres golpear, quieres destruir, quieres ocasionar daño. Esa es la respuesta adaptativa de la ira. La alegría es una emoción. Cuando alguien experimenta alegría, ¿cuál es la respuesta adaptativa de la alegría? La reproducción. Es decir, buscas seguir experimentando esa emoción. Es decir, buscas seguir sintiéndote alegre.
Es decir, si te alegra, no sé, si te alegra estar al lado de alguien, pues vas a seguir buscando estar al lado de esa persona mucho tiempo, muchas veces. Tristeza. La tristeza también es una emoción. ¿Cuál es la respuesta adaptativa de la tristeza desde el punto de vista de este autor? La reintegración, es decir, te sientes triste y la respuesta adaptativa es ir asimilando que algo malo ha ocurrido, es ir aceptando las cosas, es ir asimilando las cosas o la realidad. La confianza. La confianza es una emoción. ¿Cuál es la respuesta adaptativa de la confianza? Es decir, cuando alguien siente confianza, ¿qué hace? Busca la cercanía de otras personas. Es decir, cuando conoces a alguien que te da confianza, ¿qué haces? Buscas ser amigo de esa persona. Buscas tener algún tipo de relación con esa persona. Buscas tener algún tipo de amistad, algún tipo de compañerismo o la cercanía de esa persona. Es decir, buscas afiliarte a esa persona. El asco. El asco es una emoción. ¿Cuál es la respuesta adaptativa del asco? El rechazo. Es decir, cuando algo te da asco, lo rechazas, lo evitas, lo ignoras. La anticipación, desde el punto de vista de Plutchik, es una emoción. ¿Cuál es la respuesta adaptativa de la anticipación? La exploración y la sorpresa. La sorpresa es también una emoción. ¿Y cuál es la respuesta adaptativa de la sorpresa? La exploración. Cuando algo te asombra, cuando algo llama tu atención, inmediatamente comienzas a explorarlo, comienzas a ver qué es lo que ocurre con esa cosa. Imaginemos que el día de hoy, no sé, te regalan un celular nuevo, tu papá llega o tu mamá llega y te dice, mira, ¿sabes qué? Te compré el iPhone 13. En ese momento sientes sorpresa. ¿Y cuál es la respuesta adaptativa de la sorpresa? La exploración. Es decir, vas a comenzar a tomar ese celular, lo vas a revisar, vas a ver qué funciones trae, vas a ver cuánto tiene de capacidad, vas a ver qué tan bonito es, cuáles son los materiales con los que está construido, cuáles son las aplicaciones que tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, exploras ese objeto. Como pueden ver, todas las emociones tienen una respuesta adaptativa, es decir, nos permiten adaptarnos al medio, al contexto, a cada situación que ocurre a nuestro alrededor. Ahora veamos las funciones sociales. Las emociones que nosotros experimentamos día con día nos permiten interactuar con las personas. Las emociones nos permiten interactuar con aquellos que nos rodean. Es decir, la alegría nos permite interactuar con nuestros amigos, nos permite interactuar con nuestra familia. Todas las emociones nos permiten interactuar con las demás personas. Nos permiten poder convivir con otras personas. Porque las emociones facilitan la interacción social. Las emociones también nos permiten controlar la conducta de los demás. Es decir, las emociones nos permiten identificar cuando un sujeto está experimentando una emoción
y nosotros podemos ayudar a controlar las emociones de las demás personas. Imaginemos que el día de hoy estás con tus amigos y de repente entre tus amigos surge una discusión y obviamente como producto de esa discusión tus amigos comienzan a enojarse, comienzan a sentir ira y tú les dices: oye, ¿sabes qué, amigo? Ya no te enojes, ya cálmate, ya olvídalo, ya pasó, fue únicamente un malentendido. Es decir, la función social de la emoción o de las emociones te está permitiendo a ti controlar la conducta de alguien más. O imaginemos que el día de hoy estás en la escuela y un amigo tuyo recibe la noticia de que reprobó la materia de inteligencia emocional. Ese amigo tuyo comienza a llorar, comienza a experimentar tristeza, comienza a llorar desconsoladamente. Tú te das cuenta de que ese amigo está triste, estás en ese momento y le dices: ¿sabes qué, amigo? O ¿sabes qué, amiga? Ya no llores, no te sientas mal. Estoy seguro que el segundo parcial vas a sacar una mejor calificación, o estoy segura que en el extraordinario vas a pasar la materia, o estoy segura que el profe se equivocó y por eso te reprobó. Cálmate, todo tiene una solución. En este caso, la función social de las emociones te permite a ti controlar la conducta de los demás. Ahora, otra función social de las emociones es que te permite a ti comunicar tus estados afectivos, es decir, te permite a ti comunicar cómo te sientes. Es decir, por esta razón, cuando estás triste, llegas a tu casa y le dices a tu papá o a tu mamá o a tus hermanos: me siento triste porque hoy me fue muy mal en la escuela. O llegas a tu casa y le dices a tu familia: me siento alegre porque pasé la materia. O llegas con tus amigos y les dices: estoy alegre porque por fin esa persona que me gusta se me declaró. O llegas y le dices a tu pareja que estoy muy molesta o muy enojada por esto que hiciste o que dijiste. Es decir, las emociones nos permiten comunicar cómo nos sentimos. Hasta este punto, ¿tenemos alguna duda con las funciones sociales? ¿Tenemos alguna duda hasta este punto? No, profe, todo bien. Todo bien, maestro. ¿Todo en orden hasta este punto? Sí, profe, todo bien. Bien, entonces veamos la tercera función de las emociones. La tercera función es la función motivacional. Es decir, que las emociones nos motivan. Las emociones nos motivan. Las emociones permiten que hagamos las cosas de una manera más vigorosa. Por ejemplo, las emociones te motivan. Cuando estás alegre, cuando haces algo alegre, lo haces más rápido, lo haces mejor. Cuando estás enojado y tienes que hacer algo, probablemente lo haces, pero no lo haces bien. Las emociones nos motivan, las emociones permiten que nosotros hagamos las cosas de una manera más vigorosa, con mayor energía, con mayor entusiasmo. Las emociones hacen que nosotros realicemos las cosas con mayor entusiasmo, con mayor energía. A eso hacen referencia las funciones motivacionales.
a que permiten que nosotros estemos más motivados, que hagamos las cosas con mayor energía, con mayor entusiasmo, con mayor vigorosidad. ¿Tenemos alguna duda hasta acá? No, maestro, todo bien. Bien, entonces vamos a continuar. Vamos a hablar ahora acerca de algo que se conoce como emociones básicas. Vamos a ver que algunos autores proponen la existencia de lo que se conoce como emociones básicas. Vamos a ver cuáles son estas emociones básicas. Para que una emoción sea considerada como básica, se necesitan ciertos requisitos indispensables. Desde el punto de vista de Izard, vamos a ver cuáles son estos 5 requisitos para poder considerar una emoción como básica. Primero, una emoción básica necesita tener un sustrato neural, es decir, una emoción básica necesita tener su origen en el cerebro, necesita tener un origen neurológico. Segundo, una emoción básica necesita tener una expresión facial específica y distintiva, es decir, una emoción básica necesita poder ser reconocida a través de una expresión facial. Ustedes pueden reconocer cuando una persona está alegre. ¿Por qué? Porque tiene una sonrisa en la cara, en el rostro. Es decir, la emoción tiene una expresión facial específica y distintiva. Cuando ustedes ven a alguien enojado, pueden darse cuenta también que está enojado. ¿Por qué? Porque tiene el rostro fruncido. Y la ira o el enojo tienen una expresión facial específica y distintiva que nos permite reconocer la emoción. Las emociones básicas tienen que ser reconocibles o reconocidas a través de una expresión facial, es decir, de una expresión en el rostro, es decir, se tienen que identificar a través de tu cara. 3. Las emociones básicas deben de poseer sentimientos específicos y distintivos, es decir, que una emoción básica debe de generar un sentimiento. Por ejemplo, la emoción de la ira es una emoción básica. ¿Por qué? Porque se puede reconocer a partir de una expresión facial. ¿Y cuál es el sentimiento que la ira desencadena? Probablemente el odio, el rechazo. 4. Una emoción básica deriva de procesos biológicos evolutivos. Es decir, que las emociones básicas han ido evolucionando a lo largo del tiempo, a lo largo de la evolución del ser humano. Y por último, las emociones básicas presentan propiedades motivacionales y organizativas de funciones adaptativas. Es decir, que una emoción básica tiene que motivar al ser humano y además las emociones básicas tienen que permitir la adaptación al medio, al contexto, a lo que ocurre a nuestro alrededor. Ahora veamos cuáles son las emociones básicas. Isa hace referencia
a 8 emociones básicas. El placer. El placer es una emoción básica desde el punto de vista de Isa. Probablemente cuando alguien está experimentando placer, te puedes dar cuenta porque observa su rostro y hace gestos que son característicos del placer. No sé, probablemente algún día has visto a alguna persona comer algo y se le ve que lo está disfrutando, ¿no? O probablemente alguna vez has visto a una persona disfrutar de una situación y se le ve en el rostro que lo disfruta. El interés es una emoción básica. Cuando alguien está interesado, se le ve en el rostro. Probablemente los ojos se hacen más grandes, las pupilas se dilatan para poder observar mejor. Probablemente la postura de ese sujeto es diferente porque está atento a aquello que le interesa. La sorpresa, según Isa, es una emoción básica, porque cuando alguien está sorprendido, se le nota también, se le nota en el rostro. Cuando algo te sorprende, no sé, abres la boca, abres los ojos, ¿no? Se te nota en el rostro cuando algo te sorprende, o puedes saber cuando alguien está sorprendido. La tristeza, según Isa, también es una emoción básica. ¿Por qué? Porque tú puedes reconocer la tristeza en el rostro de las personas. Es decir, si tú ves a alguien, puedes saber que está triste. ¿Por qué? Porque tiene, no sé, una mirada que te hace darte cuenta que está triste, ¿no? La ira es una emoción básica, según Isa. ¿Por qué? Porque puedes reconocer la ira en el rostro de las personas. Si ves a alguien y ves su ceño fruncido, te das cuenta de que está enojado, ¿no? De que algo le molesta, de que algo no anda bien. El asco también es una emoción básica, porque tú puedes darte cuenta en el rostro de las personas cuando algo genera o produce asco. Probablemente esa persona tenga los ojos llorosos, probablemente esa persona tenga ganas de vomitar. Te puedes dar cuenta en alguien, en el rostro de alguien, cuando algo produce u ocasiona asco. El miedo también es una emoción básica, según Isa. ¿Por qué? Porque cuando alguien tiene miedo, se le nota en el rostro. Probablemente una persona con miedo se encuentre pálido, probablemente su rostro le tiemble, probablemente cuando quiera hablar su voz parezca entrecortada. El miedo es una emoción básica, se reconoce fácilmente en el rostro. Isa dice que el desprecio también es una emoción básica, porque cuando alguien experimenta la emoción del desprecio, se le puede ver en el rostro. Es decir, imagina que el día de hoy ves a una pareja caminando en el parque y ves o te das cuenta que uno de ellos está enojado, está molesto o no está a gusto con la situación. Se le ve el desprecio en la cara, ¿no? Que no está a gusto o contento con su relación. Entonces, las emociones básicas, recuerden, son emociones que son fácilmente identificables a partir de los gestos, a partir de la reacción en la cara de las personas. Luego Isar dice, se considera como una misma emoción culpa y vergüenza, dado que no pueden distinguirse entre sí por su expresión facial. Isar dice, la culpa y la vergüenza son una misma emoción. ¿Por qué? Porque no podemos distinguir una cara de vergüenza o una cara de culpa, porque las expresiones faciales de la vergüenza y de la culpa son similares. Y como no podemos distinguir entre culpa y vergüenza, pues son lo mismo, dice Isa. ¿Hasta acá tenemos alguna duda?
¿Alguna duda hasta este punto? No, profe. No, maestro. No, maestro. No, profe, gracias. Bien, vamos a continuar entonces. Otros autores, como por ejemplo Ekman, proponen un listado de 6 emociones básicas. Vamos a ver cuáles son las emociones básicas que Ekman propone. Ekman dice, únicamente hay 6 emociones básicas. ¿Cuáles son? La ira. ¿Cómo podemos identificar la ira? Pues observando el rostro de las personas. Si tú observas el rostro de una persona, te puedes dar cuenta que está enojado. La alegría. La alegría es una emoción básica, dice Ekman. Si tú observas el rostro de un sujeto, te puedes dar cuenta si está alegre. El asco también es una emoción básica. Si tú observas a alguien, te puedes dar cuenta si algo le produce o le genera asco. La tristeza es una emoción básica, según Ekman. ¿Por qué? Si tú observas a un sujeto, te puedes dar cuenta si está triste. La sorpresa, desde el punto de vista de Ekman, también es una emoción básica, porque te puedes dar cuenta a través del rostro de las personas cuando algo les sorprende. El miedo, según Ekman, también es una emoción básica. ¿Por qué? Porque cuando alguien tiene miedo se le nota en el rostro, por sus gestos, por sus expresiones faciales. Bien, y ahora vamos a revisar en qué consiste el proceso emocional. ¿Cuál es el proceso que siguen las emociones? Las emociones se llevan a cabo a través de un proceso. Vamos a ver cuál es. Las emociones se llevan a cabo o se experimentan a partir de 3 procesos. El primero es el desencadenante emocional. El segundo, la evaluación y valoración emocional. Y el tercero, el sistema de análisis. Veamos en qué consisten cada uno de estos procesos. Primero, tenemos el proceso de desencadenante emocional. El desencadenante emocional, dicho de una manera simple, de una manera sencilla y fácil de entender, es lo que ocasiona una emoción, es lo que detona el inicio de una emoción. Es decir, el desencadenante emocional desencadena o pone en marcha el proceso emocional. Y este proceso emocional se pone en marcha a partir de un cambio en nuestra percepción interna o externa. Y esta percepción llega a nosotros a través de nuestros sentidos y de nuestra actividad mental. Cuando algo llama nuestra atención, cuando algo que se encuentra en nuestro contexto llama nuestra atención, existe un cambio en nuestra percepción. Y ese cambio en nuestra percepción desencadena el inicio de una emoción. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo de desencadenante emocional. Ustedes saben que en este momento, en su contexto, es decir, en el lugar en el que ustedes se encuentran en este momento, existen diferentes estímulos. Existen diferentes estímulos. Probablemente en este momento estás tomando tu clase virtual,
en la sala de tu casa, en tu cuarto, en el patio, no sé, probablemente en la cocina, no sé, probablemente estás tomando la clase virtual en algún lugar específico. En ese lugar específico en el que tú te encuentras, existe una gran variedad de estímulos. Por ejemplo, existe el ruido que hacen las personas que platican a tu alrededor, existe el ruido que hacen los carros que pasan por tu casa, existe el ruido que hace el señor de las tortillas con su moto, existe el ruido que hacen los perros cuando ladran, existe el ruido que hace la televisión cuando está encendida, existe el ruido que hacen los vecinos cuando están trabajando, cuando están escuchando música, existen muchos estímulos, muchos estímulos. Cuando alguno de estos estímulos llama o capta tu atención, surge una emoción o se desencadena una emoción. Imaginemos que en este momento estás tomando la clase virtual y de repente tu vecino empieza a escuchar música con su bocinota y sube mucho el volumen y el ruido de la música no te permite escuchar lo que tu profesor dice. En ese momento, ese estímulo, es decir, el ruido excesivo que produce la bocina, llama tu atención. Y ese ruido excesivo provoca en ti una emoción. Ese ruido excesivo provoca en ti una emoción. Tanto puede ser que la música que tu vecino puso te haga enojar porque no te deja escuchar, o puede ser que la música que tu vecino puso te haga sentir triste porque te recordó, no sé, que tuviste una ruptura o que tuviste una separación, etc. O puede ser que la música que pone tu vecino te ponga alegre porque te acordaste de algo que ocurrió, porque esa canción te recuerda a una persona, etc. Es decir, cuando un estímulo que se encuentra a nuestro alrededor llama nuestra atención, se lleva a cabo un desencadenante emocional. Es decir, cuando algo que se encuentra a nuestro alrededor llama o captura nuestra atención, en ese momento se desencadena una emoción. ¿Sí nos queda claro? ¿En qué consiste el desencadenante emocional? ¿Hasta aquí todo bien? ¿Sí nos queda claro que es un desencadenante emocional? Sí, todo bien. Sí, profe. Bien, en este caso alguien activó su micrófono y el ruido que se escuchó desencadenó en mí una emoción, desencadenó en mí asombro, porque cuando activaron el micrófono, uno de los estímulos captó mi atención. Fue un ruido o sonido particular, que es decir, fue el ruido o el ladrido de un perro, o de un perrito, o de una mascotita que anda por ahí. Y ese ruido me ocasionó a mí asombro. Es decir, me sorprendió, me asombró. Cuando un estímulo capta nuestra atención, desencadena una emoción. ¿Sí nos queda claro? ¿Sí nos queda claro hasta acá? ¿Tenemos Sí, alguna maestro. duda? No. No escucho muy fuerte. ¿Alguna duda hasta este punto? Todo bien, profe. Bien, entonces vamos a continuar. Todo bien, maestro. Bien, perfecto. Entonces vamos a continuar. Vamos a ver algunos ejemplos típicos de desencadenantes emocionales. Vamos a ver.
La sorpresa. ¿Qué desencadena la sorpresa? ¿Qué es lo que desencadena la sorpresa? La sorpresa la desencadena un estímulo nuevo, o típicamente débil, o moderadamente intenso, o no esperado. En este caso, hace un momento, yo experimenté una emoción de sorpresa, porque alguien activó su micrófono y ladró un perro. Yo no me esperaba en ningún momento que se pudiera escuchar un ladrido en la clase virtual, pero como ocurrió, me sorprendí, ¿no? Ahora, el asco. ¿Qué desencadena el asco? El asco lo desencadenan los estímulos desagradables o molestos. La alegría. ¿Qué es lo que desencadena la alegría? Lo que desencadena la alegría es la obtención de metas deseadas. ¿Qué es lo que desencadena el miedo? El miedo lo desencadenan situaciones peligrosas. ¿Qué es lo que ocasiona o desencadena la ira? La ira la generan o la desencadenan las situaciones que generan frustración. ¿Qué es lo que genera la tristeza? Todo aquello que involucra una pérdida, todo aquello que involucra un fracaso, una separación. Entonces recordemos, todas las emociones son desencadenadas o provocadas por algo. Vamos con la siguiente parte del proceso motivacional, que es precisamente la evaluación y valoración emocional. Cada respuesta emocional que nosotros experimentamos pone en marcha un patrón de sistema de análisis. Es decir que cada que nosotros desencadenamos o estamos ante un estímulo desencadenante, comenzamos a analizar la situación, comenzamos a analizar los estímulos, comenzamos a valorarlos para poder determinar cuál es la reacción que nosotros vamos a tener ante ese estímulo o ante esa situación específica. Bien, vamos a ver en qué consiste este sistema de análisis. Cuando nosotros estamos ante un nuevo estímulo, activamos un sistema de análisis. Es decir, cuando nosotros detectamos un estímulo nuevo que capta nuestra atención, comenzamos a analizar o a evaluar ese nuevo estímulo. De esta manera, ese nuevo estímulo o esa situación que ha llamado o captado nuestra atención y que va a desencadenar una emoción es, primero, evaluada y después valorada. Vamos a ver en qué consiste la evaluación de la situación. Primero, la evaluación de la situación se lleva a cabo de una forma automática, se lleva a cabo en un bajo nivel de conciencia. Es decir, la evaluación de la situación se lleva a cabo de forma rápida. No tienes oportunidad de pensar en ello, no tienes oportunidad de reflexionar sobre ello. Imaginemos que en este momento tú vas caminando por la calle
Obviamente en la calle hay diferentes estímulos, ocurren diferentes cosas, pasan los carros, pasan las personas, pasan las motos, hay animales, perros, hay gatos, hay luces, hay ruidos, hay diferentes sonidos, hay diferentes estímulos. Imaginemos que vas caminando por la calle con tu pareja y de repente pisas algo. De repente pisas algo. Imaginemos que pisas excremento de alguna mascota. Probablemente pisas excremento de algún animal. Y en ese momento, un estímulo ya captó tu atención. Un estímulo ya captó tu atención. De forma rápida, de forma automática, vas a comenzar a evaluar la situación. Evalúas la situación, es rápido, es automático. Tu mente comienza a evaluar esa situación de forma rápida, de forma automática, de forma inmediata. Y de esta manera, cuando pisas el excremento, automáticamente en cuestión de fracciones de segundo, tu mente ya evaluó la situación y dices, pisas y dices, ¡chin! O se te sale alguna expresión, un tanto inapropiada cuando pisas el excremento de algún animal. Y dices, ¡chin! Ya pisé esto, ¿no? Aunque tú no hables groserías en frente de tu novia o de la persona que te acompaña, se te puede escapar alguna cuando pisas eso. ¿Por qué? Porque inmediatamente tu cerebro comenzó a evaluar la situación e inmediatamente tu cerebro dio una respuesta a la situación. Es decir, aunque tú no querías hablar una grosería en frente de tu novia o de tu novio, pero ese estímulo desagradable desencadena en ti asco e inmediatamente, de forma automática y de forma rápida, tu cerebro evaluó la situación y te hizo decir, ¡chin! Emitiste una respuesta ante esa situación y la evaluación de esa situación fue rápida, fue automática, y el haber pisado eso te provocó o te generó asco. La evaluación de la situación se lleva a cabo a través de dos criterios: la novedad, es decir, algo nuevo, novedoso, o a partir del agrado intrínseco, es decir, del agrado que tú puedas tener por los estímulos que están presentes a tu alrededor. En este caso, cuando pisas el excremento de algún animal, inmediatamente llama tu atención e inmediatamente te das cuenta de que es algo que no te agrada, que no te llama la atención. Te das cuenta de que es algo que te genera o te produce cierto rechazo. Posteriormente, una vez que se lleva a cabo la evaluación de la situación, recordemos, la evaluación de la situación se lleva a cabo de forma automática. No tienes tiempo siquiera de pensar o reflexionar sobre ello. Se lleva a cabo de forma automática, de forma repentina, de forma súbita. Después se lleva a cabo un proceso de valoración de la situación. Se evalúa la situación en función de su significación personal. Y se lleva a cabo una reflexión sobre lo que ha ocurrido. La valoración de la situación es más precisa, más detallada que la fase anterior. Es decir, aquí tienes la oportunidad de analizar, tienes la oportunidad de reflexionar, tienes la oportunidad de pensar en lo que pasó, en lo que ha ocurrido. Tienes la oportunidad de tener una reacción más apropiada a la situación. Imaginemos otra vez el ejemplo: vas caminando por la calle con tu novio, con tu novia, de repente, sin darte cuenta, pisas excremento de algún animal. Inmediatamente comienzas a evaluar la situación.
inmediatamente, sin que tú puedas pensar muy bien sobre ello, sin que tú puedas reflexionar sobre ello, tu cerebro comienza a procesar la información y se te sale una mala palabra. Pero posteriormente, después de haber emitido esa mala palabra, comienzas a valorar la situación, comienzas a pensar o a reflexionar sobre lo que ha ocurrido y dices, ay, pues se me escapó una mala palabra estando al lado de mi novia o de mi novio, ya, pues, ¿qué más me queda que limpiar esto para que mi novio o mi novia no vea que soy un berrinchudo o un caprichoso o un mal hablado, ¿no? Y comienzas a valorar la situación, comienzas a actuar de una forma más reflexiva, de una forma más analítica. ¿Sí nos queda claro en qué consiste este proceso emocional? ¿Sí nos queda claro hasta este punto, hasta este momento? Sí, sí, profe. Bien, entonces ahora sí les voy a explicar cuáles son las actividades que ustedes van a tener que realizar para esta evaluación parcial. Las actividades, la verdad, son muy sencillas. Estoy tomando en cuenta que para poder realizar estas actividades no van a demorar más de 2 horas. Bueno, calculo que probablemente en 2 horas máximo ya habrán terminado las actividades. Son muy sencillas, busqué actividades muy fáciles de realizar, de tal manera que no se estresen y de tal manera de que todos tengan la oportunidad de entregarlas en tiempo y en forma. Así es que vamos a poner atención en las actividades que van a tener que entregar. Voy a compartir nuevamente pantalla con ustedes, voy a compartir con ustedes las actividades que van a tener que realizar. Permítanme un momento. Compartir pantalla, cambiar pantalla y acá estoy compartiendo pantalla otra vez con ustedes. ¿Pueden ver la pantalla? Estoy compartiendo con ustedes un documento de texto. ¿Sí lo pueden visualizar? No. No, maestro. Yo no, maestro. No, vamos a esperar un momento más. No, maestro, aún no. ¿Todavía no visualizan la pantalla? Les comento que la velocidad con la que ustedes pueden visualizar la pantalla va a depender también de la velocidad de su conexión a internet. En este momento estoy compartiendo con ustedes un documento de texto, un documento en Word. ¿Ya lo pueden ver? No, maestro. No. No. ¿Alguno ya? Yo tampoco. No, maestro. Nadie todavía. Bien, voy a dejar de compartir y voy a volver No, a... maestro. Voy a dejar de compartir y ahora voy a volver a compartir. Ya pueden visualizar la pantalla, estoy compartiendo nuevamente. No, profe. No. No, profe, no se ve. No, todavía No, no. maestro. Bien, perfecto. Si no pueden ver, no pasa nada. Les voy a comentar No, en qué maestro. consiste. Les voy a comentar en qué Ya, consiste. profe, ya lo veo. ¿Ya? Bien, perfecto. Ya pueden ver entonces. Les voy a comentar en qué consisten las actividades. Vamos a realizar 3 actividades muy rápidas, muy sencillas. Primera actividad. Actividad 1. Vamos a elaborar un cuadro comparativo sobre los modelos de inteligencia emocional.
¿Cuáles son las instrucciones? Vamos a elaborar un cuadro comparativo sobre los modelos de inteligencia emocional disponibles en la antología del módulo. Recuerden que en la primera clase revisamos algunos modelos que explican la inteligencia emocional, donde se explican cuáles son los componentes o los elementos que forman parte de la inteligencia emocional. Vamos a realizar un cuadro comparativo breve, sencillo, sobre los distintos modelos de inteligencia emocional que se encuentran presentes en nuestra antología. Para ello, van a basarse ustedes en la rúbrica para la evaluación del cuadro comparativo. Hay una rúbrica que he diseñado para ustedes, para que ustedes puedan ver cuáles son los diferentes aspectos que serán evaluados. El valor de este cuadro comparativo es de 20%. La segunda actividad que van a hacer o que van a realizar es también muy sencilla, probablemente la más sencilla de todas. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a participar en un foro y van a compartir su concepto personal sobre inteligencia emocional. Las instrucciones son: elabora tu concepto personal sobre inteligencia emocional. Procura que tu concepto tenga una extensión mínima de 50 palabras y se encuentre libre de faltas ortográficas. Es decir, el concepto que ustedes elaboren tiene que tener al menos 50 palabras. Les comento, 50 palabras no es riguroso o no es obligatorio que tenga su concepto 50 palabras. Puede tener 50, 60, 70 o 100 palabras, o incluso puede tener 45 palabras. Ahí 50 palabras es únicamente una extensión sugerida, es decir, que en promedio su concepto debe de tener entre 50 palabras, puede tener 45, 36, 53, 60 palabras. Es únicamente una extensión sugerida. Pueden hacer más de 50 palabras o pueden hacer un poquito menos de 50 palabras. Van a compartir ese concepto personal en la sección de foro del aula virtual. En este momento voy a habilitar el foro para que lo puedan hacer y van a tener que retroalimentar la participación de al menos uno de sus compañeros. Es decir, voy a retroalimentar la participación que realice un compañero mío, voy a leer su concepto y le voy a escribir algún comentario. Compañero, estoy de acuerdo con tu concepto, la inteligencia emocional es la capacidad que las personas tienen para, no sé, adaptarse a las diferentes situaciones propias del contexto, pero considero que tu concepto omite la importancia de la inteligencia emocional, o considero que tu concepto se puede complementar mejor con esta idea y ya. Es decir, retroalimentamos la participación de un compañero, solo uno. Voy a compartir con ustedes en la sección de documentos del aula virtual la rúbrica para la evaluación de las participaciones en el foro. Ustedes pueden revisar esa rúbrica para saber cuáles van a ser los aspectos que se van a evaluar. El valor asignado para esta actividad es de 40%. Por último, la actividad número 3. Vamos a elaborar un esquema explicativo sobre las emociones. Elabora un esquema explicativo sobre las emociones. El esquema debe hacer énfasis en los siguientes aspectos: concepto personal de emociones, funciones de las emociones, emociones básicas y proceso emocional. Voy a compartir también en la sección de documentos del aula virtual una rúbrica para la evaluación de esquemas. El valor asignado para esta actividad es de 40%. Las participaciones, el porcentaje correspondiente a participaciones, que sería el equivalente a 20%, automáticamente lo tienen ustedes
a partir de las actividades que hemos hecho en las clases a través de los enlaces. Así es que de esta manera evaluaríamos nosotros el primer parcial. Como se pueden dar cuenta, las actividades son sumamente sencillas, no son complicadas, no son difíciles de hacer, son muy sencillas, ustedes las pueden terminar muy rápidamente. ¿Cuándo las vamos a entregar? La fecha límite para entregar las actividades es el día viernes antes de la siguiente clase. Es decir, el día viernes antes de la clase es la fecha límite, hasta las 23 horas con 59 minutos. ¿Alguien tiene alguna duda respecto a las actividades que vamos a realizar? La actividad se va a entregar el día viernes a las 23:59, profe. Así es decir, van a tener 14 días para entregar estas actividades. Van a disponer de 14 días para la entrega de estas actividades. Profe, disculpe, pero verdad que, o sea, usted no los está enseñando, ¿no? Pero en el aula virtual de tareas viene todo eso, ¿no? De cómo hacerlo y así. Todas las tareas ahí lo va a dejar. Ahí las voy a subir ya el día de hoy. No, por problemas de salud no había tenido la oportunidad de cargarlas al aula virtual, pero pues ya me encuentro en óptimas condiciones. Las voy a cargar ahorita mismo terminando la clase para que ustedes puedan consultar las tareas y ya las puedan entregar. Van a disponer exactamente de 14 días para la entrega de estas actividades. Bueno, pues, profe, gracias. ¿Alguna duda hasta este punto? No, profe, ni una. Bien, perfecto. No, profe, ninguna. Si no existe ninguna duda, pues por el día de hoy sería todo. Realmente me dio mucho gusto haber tenido la oportunidad de trabajar con ustedes el día de hoy. Realmente me da gusto que todos ustedes sean personas puntuales, participativas y pues nos vemos la siguiente sesión. Nos vemos dentro de 15 días. Cuídense mucho, por favor, cuiden su salud, cuiden la salud de los demás, tomen todas las medidas necesarias para evitar la propagación del coronavirus, por favor, cuídense mucho. Que se mejore, profe. Muchas gracias. La verdad, estamos en contacto. Muchas gracias a todos. Cuídense mucho, profe. Hasta luego, profe. Cuídese. Ay, gracias. Hasta Adiós. luego. Hasta luego a todos. Cuídense mucho.